Y aquí estamos, y nuevamente lo hice caer al Diego y pusimos un cuartetazo. El Pero tema cocinero. de Gran Pelusa, cantado por los cocineros. Y también, bueno, recordando que ese tema, si bien está muy sutilmente propuesto, ese tema, esa canción, Ella es un amor, es un tema de lo que hoy llamaríamos las relaciones tóxicas, ¿no? Tenemos esa costumbre de empezar a darle nuevos nombres y esa no estaría mal, no está mal dispuesto esa forma de comprender esas relaciones en las cuales uno dice, no, che, está mal eso, o sea, no se sigan haciendo daño. Bueno, y es con esas relaciones enfermizas y relaciones en las cuales muchas veces una mujer tiene que ceder, estamos hablando a lo largo de la historia, sobre todo la historia de Córdoba, y que muchas veces termina en tragedia. Y muchas de esas tragedias, a lo largo del tiempo, se fue tergiversando esas realidades hasta llegar a muertes que se convirtieron en leyendas. Y es así como tenemos una serie de leyendas en Córdoba. Por ejemplo, ¿escuchaste alguna vez hablar de la leyenda de la mujer del angelito? La mujer del angelito contaban unos carreros que bajaban, hacían lo que hoy sería la calle, la bajada del Alvear, no sé cómo, hoy se me fue el nombre, pero que termina, o sea, baja desde Barrio Cófico hasta el Puente Centenario y se convierte en la Avenida General Paz. En esa bajada, que ahora está el puente ferroviario, está la Pritia y un costado, estaba lo que es el Parque de las Heras, y en esa bajada, unos carreros veían como una mujer transportaba un pequeño cajón. Y por supuesto que ellos lo vieron desde su connotación, desde su perspectiva, lo vieron como una figura fantasmagórica. Ahora, ¿pudo ser que una mujer esté sola llevando el cajón de un niño? Sí, por lo que era la realidad de ese tiempo, y con la suerte de poder tener un cajón. La historia del angelito es de fines del siglo XIX, ya estamos hablando de 1890, cuando se vio a esta imagen de esta mujer, se la vio una vez sola, pero se la replicó durante mucho tiempo. Además, estamos hablando de carreros, quienes comparten espacios con muchos otros hombres que a la vez van contando su historia a otras personas y siempre agregando algo más. La época de esta mujer del angelito está hablando de una mujer de una mujer pobre, y sobre todo si estaba viviendo de la zona del río hacia el otro lado. No era una de las primeras habitantes de Alta Córdoba, de esa Alta Córdoba que vendieron los Cárcanos, los Rodríguez del Busto, sino que era una mujer pobre que vivía en algún rancho en el medio de todo ese monte. Así que seguramente era una mujer que tristemente se tuvo que llevar a su angelito y enterrarlo por su cuenta en algún lugar. También tenemos otras historias, por ejemplo, los degolladitos. Los degolladitos son dos niños que aparecieron sin sus cabezas. Aparecieron en lo que hoy es la esquina de Catamarca y el Boulevard Guzmán. Y claro, imagínense que no se podía saber quiénes eran. En el tiempo que ellos aparecieron muertos, no había no se los reconocía ni por huellas dactilares, ni por sangre, por lo cual se encontraron dos cuerpos que no se podían reconocer por nada. Así que tampoco se los pudo acusar a los culpables. Ahora, alguien que hubiera investigado y hubiese investigado bien, hubiese buscado ver cuántas familias podía haber en Córdoba en 1890. Y no tantas. Y es por eso que podrían haber buscado en cuál barrio faltaban dos chicos, ni más ni menos. Pero bueno, ese caso no solamente quedó impune, sino que se fue transformando en leyenda, lo cual también termina siendo malo para los pobres chicos, porque de esa forma se adjudicaba esa muerte a cuestiones divinas, y es así como se le empezaron a acercar algunas velas a esa misma esquina, se fue haciendo un santuario, y esas mismas velas fueron las que terminaron incendiando una maderera que estaba justo al lado. Así que imagínense que
un desastre lo que terminó pasando, y finalmente los dos angelitos después se le hizo un altar en otro lugar, y bueno, se trató de sacar todo ese altarcito que le habían puesto en ese espacio para recordarlos. También está la historia, ya más adentrado en el siglo XX, del degolladito. El degolladito, un hombre que muere, no, degollado pero sin con la cabeza, se le habían cortado el cuello nomás. Un hombre joven, pero un hombre ya mayor, que aparece muerto sobre la calle Tucumán y pasando entre Santa Rosa y La Rioja. En esa calle tenemos actualmente hay una parada justo de trole en el lugar donde fue el hecho. Había un baldío en ese momento y el hombre es asesinado ahí. Al parecer este hombre venía desde La Rioja a hacer unos negocios. Trajo una buena mercadería, vendió la mercadería y cuando se estaba por volver, unos hombres de negocio supuestamente lo invitan a tomar unos tragos. Terminan de tomar, se hicieron muy buenos amigos y cuando tuvieron la oportunidad lo llevaron al baldío, lo terminan matando y degollando. Otra muerte que queda totalmente impune, ¿sí? Otra vez, alguien se apiadó, se acercó hasta el lugar y fue poniendo una velita, otra velita, hasta que finalmente se armó todo un altar en el lugar. Altar que duró hasta que unas familias nuevas compraron el terreno y ya todo eso quedó en la nada. De a poco nos vamos olvidando de todos esos. También las más raras quizás. A ver, tenemos algunas historias que son muy raras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del jinete en llamas, porque ahí ya no tenemos una explicación lógica. Se decía que el jinete en llamas era un jinete que atravesaba toda una subida, que era la subida San Roque. La subida San Roque es lo que actualmente es la calle Julio Argentino Roca. Vamos por la Cañada y queremos irnos para el lado de Carlos Paz, para ir hasta la Rotonda del Ala. Bueno, justo esa subida es la que está es donde está lo que llamaban la bajada San Roque. Ahí es donde aparecía un hombre a caballo que estaba completamente cubierto de llamas y muchas veces se lo veía hacer ese recorrido y decían que cuando aparecía el jinete de llamas siempre había algún muerto. Ahora, contextualización. Estamos hablando ya extrañamente de la Córdoba ya del siglo XX. Y estamos hablando de que eso era una mezcla entre barrio Bellavista, lo que va a ser Bellavista más adelante, y lo que es el Abrojal. Y en el Abrojal, siempre que aparecía el jinete, eran en días viernes, cuando había día de boliche. Y los muchachos estaban acostumbrados, cuando iban al boliche, a darse alguna que otra puñalada. Ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Iban al baile y se daban puñaladas? Y sí, en esa época sí. Ya. Bueno, digamos, esas cosas ya no pasan, ¿no? La cuestión es que, claro, en el barrio Güemes había un boliche, yo digo Güemes y barrio El Abrojal como si fueran todos juntos, pero en realidad tenía ese límite bien marcado que era la Cañada. Sobre la Cañada había un boliche en la cual siempre mandaban a un policía a que se quede en la puerta pidiendo las armas de la gente que entraba. Los distinguidos concurrentes dejaban sus armas para que adentro del boliche no se maten, pero cuando salían sí se mataban. Y muchas veces adentro del boliche también, porque más de algún faconcito siempre entraba igual. Otro muy raro que también estaba en la zona de Barrio Güemes es el Chancho Benedicto. Y el Chancho Benedicto lo tuve que buscar mucho porque Azor Rimó te lo dice muy bien, pero en diferentes notas y de diferentes formas. Azor Rimó hizo Los Duendes de Córdoba, escribió sobre leyendas de Córdoba, pero siempre va cambiando las historias cuando uno lee las notas que sacaba, tanto en La Voz del Interior como una nota que sacó en los principios. Las historias van variando si la escribe en los años 30, en los años 40, en los años 50, así que también hay que tener en cuenta eso. Y lo que decía del Chancho Benedicto era que Benedicto era un carrero que murió, que en un momento el carro se le desbanda y se termina cayendo para el lado de la Cañada y se termina matando. ¿El Papa? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? No era el Papa Benedicto, este era el Chancho Benedicto. Este don Benedicto, inmigrante que trabajaba de carrero, murió. Y después se decía que aparecía un chancho gigante que salía, según quien te lo cuente,
salía con el rostro de Benedicto, quizás era el alma de Benedicto que estaba ahí deambulando. Con el rostro, el chancho. Bueno, hay dos cosas a favor de esa historia. Que los chanchos sí eran gigantes. Cuando los chanchos se los dejaban mucho tiempo en las calles dando vuelta, que esa costumbre se la terminó no hace tanto tiempo, hace un siglo aproximadamente, y los chanchos terminaban teniendo unos tamaños gigantescos porque comían todo lo que encontraban. Y los rostros se desfiguraban tanto que terminaban teniendo rasgos que fácilmente se lo podía, no digo confundir, pero sí se podía cargar a alguien por la apariencia parecida a un chancho. Así que muchas veces, quizás alguna vez vieron, ¿no? Algún mamá o vio a ese chancho y dijo, mira, este chancho se hace acordar al Benedicto, seguramente es parte de esa alma. Así que el chancho Benedicto, ese chancho gigante que aparecía, es posible que sea por eso. Y otra cosa rara era la gallina gigante, en la cual ya no podemos tener una explicación. Una gallina que decía que medía lo que mide un caballo y los pollitos que medían lo que mide un ternero. Ahora decir, ¿qué onda esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Bueno, eso es parte de las leyendas que algunas se pueden comprender y otras que no. Y hay una que me llama mucho la atención, pero mucho, porque cuando uno va a la Plaza Intendencia, justo ahí, limita con la Cañada, y en la mitad de la Plaza Intendencia desembocaba un pequeño arroyo y una cascada que debe haber sido como en Barranca Yaco, una cascada pequeña que desembarcaba en un camino. Esa pequeña cascada, esa pequeña barranquita, le llamaban el chorro los castellanos. Y del chorro surgía una luz que cuando se acercaba era un farol. Un farol muy raro porque iba y se ondeaba en el aire, como que se movía en el aire así en forma perpendicular, y con la luz de la vela siempre prendía y se movía. Lo raro de esta leyenda, por lo que cuenta Sol Grimaud, lo que cuenta también Efraín Bischoff, es que mucha gente la había visto. No es que una persona lo vio y después se divulgó, sino que grupos de personas lo veían y se acercaban y lo tocaban, y que cuando lo tocaba se movía hacia un costado muy lentamente, pero volvía a su posición y seguía su camino. Algo que parecía muy raro, hasta que se perturbaba el farol cuando alguien silbaba. Alguien pegaba un chiflido, inmediatamente el farol empezaba a dar fustazos contra el piso de manera alocada, hasta que descubría quién era el que chiflaba, y ahí sí, a la persona que chiflaba era la que le empezaba a pegar y le pegaba, dejándole grandes moretones, pero no matándolo. Imagínense un farol de hierro grandote, tiene que matar a la persona, pero sin embargo solamente consignaban que dejaba grandes moretones. Una historia rara, pero que al parecer hubo muchos testigos. Y la última historia, ¿cuál va a ser? Y la más famosa de Córdoba, una en la cual aparecía una mujer en la oscuridad, en medio de la penumbra, que cuando un hombre se acercaba a preguntarle, señora, ¿qué le está pasando? ¿Quién aparecía? La pelada de la Cañada. Tenemos una pelada Munch, en este caso. Esta pelada de la Cañada, que es quizás la estrella máxima de las leyendas cordobesas. Una mujer pelada que se aparecía, algunos dicen que era un rostro cadavérico, y otros afirman que era una mujer que simplemente estaba pelada, pero que estaba penando. Y ahí se empieza a hablar de la leyenda. La leyenda cuenta que la mujer iba llorando y que cuando alguien se acercaba, esa mujer quitaba su rostro cadavérico y lloraba de una manera tan tenebrosa que los hombres salían rajando. Siempre digo los hombres. ¿Por qué? Porque generalmente, tanto en época colonial hasta ya entrado el siglo XX, era muy raro que una mujer esté sola por la calle. Generalmente estaban hombres, y en épocas que no había electricidad, los trabajos no eran nocturnos, por lo cual esos mismos trabajos se hacían todos de día, y de noche solamente estaban los veleros o algunos que otros que estaban cuidando, ¿no? Los que eran los vigilantes. ¿Y quiénes trabajaban de noche? Y a veces los que eran los policías, que tenían que andar cuidando de que los que se quedaban trasnochando un poquito más en los boliches y vuelvan de buena manera. Es así como
A esta imagen de la pelada, la mayoría de los que lo vieron fueron personas que estaban muy cansadas trabajando o las personas que estaban de copas y eran los que más lo veían. Muchas veces pasaba eso, andan de copa, esto vieron cualquier cosa, pero a ellos se les apareció. Lo raro de la pelada es que hay indicios ya desde el fin del siglo XVIII, hay también indicios en el siglo XIX y en el siglo XX también. Ahora muy linda la historia, ¿no? Porque se te apareció la pelada, saliste corriendo y hasta ahí pasó. Después dicen que en el siglo XIX se volvió un poco más violenta y ya perseguía a la gente diciéndole frases incoherentes y asustándolas. Ya casi llegando al siglo XX se contaba que la pelada ya no aparecía a la noche, cuando anochecía, sino que al amanecer, y se le aparecía a las viejitas que iban a la iglesia y que por supuesto tiraban todo tiraban todo y nomás y salían corriendo las pobres viejitas y esta pelada ya les robaba. Y una famosa historia en la cual cuentan de que finalmente un grupo de muchachos termina atrapando una pelada que en realidad era un muchacho disfrazado queriendo hacer chiste, pero que después de eso no quiso hacer ningún chiste más. Esta es la historia de la leyenda y las leyendas son muy bonitas, pero vamos al caso reales. En la época de colonización, en el periodo de colonización, a los grupos originarios, a los aborígenes, tanto de Córdoba como prácticamente en buena parte de América, el cortarles el pelo a los nativos era una señal de dominación. Porque que le corten el pelo a un nativo apuntaba también contra su propia integridad moral. Por lo cual una persona que había sido pelada se la está rebajando. No solamente para él mismo, sino que los demás también lo ven rebajado. Es una persona que le quitaron una esencia. Y esa idea también continuó en el tiempo. Que hayan pelado a una persona, y sobre todo a una mujer, es quitarle su dignidad. Y es por eso que muchas veces, cuando hombres abusaban de una mujer y la dejaban tirada en la cañada, esa mujer inmediatamente iba a querer denunciar porque habían ultrajado y era muy difícil para esa mujer volver a la sociedad después de haber sido violada, por ejemplo. Pero había una herramienta que utilizaban para tirarlo en contra. Si esa mujer era pelada, le trasquilaban los cabellos, a esa mujer poca gente le iba a ayudar. Y socialmente esa costumbre se continuó a lo largo del tiempo. Por eso que hoy, ahora que hablamos de que apareció en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y también en el siglo XX, y hablamos que en realidad era una mujer que fue ultrajada y que andaba pidiendo ayuda y que nadie la ayudaba, ahora entendemos por qué ese mismo fantasma no era un fantasma y por qué apareció durante tanto tiempo. Lamentablemente, a veces las historias reales terminan siendo más terroríficas que la leyenda. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Chao.